Bueno, estimados estudiantes, seguimos en la evolución sistemática y académica dentro del contenido curricular de su carrera, en lo que tiene el entorno de lo que es esta materia o asignatura que se denomina elementos de la economía. Vamos avanzando, ya casi terminando con la segunda unidad. Hoy vamos a desarrollar resumidamente el tema 6, ¿no? Según nuestro contenido programático. Y el tema 6 se refiere a los clásicos. Los clásicos es una escuela de pensamiento económico muy importante porque allí se centraron las bases el establecimiento de la economía como ciencia. Claro, recuerden que desde el punto de vista histórico, no al concepto que se tiene de hoy de economía política, en ese tiempo se le denominaba economía política. Fue así como fue evolucionando con algunos postulados o aportes de algunos científicos en la economía que la reforzaron como ciencia y a establecerla como economía, una ciencia social y humana, ¿no? Es interesante entonces, como ya se había comentado, los aportes principalmente para nosotros también en la Escuela del Pensamiento de la Gerencia de la Administración con Adam Smith, porque él estudió los procesos desde el punto de vista del trabajador y aportó a la ciencia administrativa lo que denominamos la especialización del trabajo. Bien, esta escuela, de la escuela clásica, tuvo, y para algunos estudiosos tiene todavía vigencia, entre el 1776 y cerca de 1870, abarcó más o menos el siglo XVIII al siglo XIX, ¿no? Con los primeros cimientos de la escuela clásica se presenta el nacimiento de la economía como ciencia sistemática, ya lo había mencionado. El hito inicial emergió en el año 1776, el cual marcó el nacimiento formal de la disciplina de la publicación La riqueza de las naciones por Adam Smith. Ese libro está cumpliendo 250 años y por cierto en nuestra facultad se desarrollan actividades para conmemorar esta importante fecha que fijó pues el fortalecimiento de esta nueva ciencia para ese tiempo que fue la economía o que es la economía. En esta clase vamos a analizar cómo los clásicos explicaron la transición hacia la sociedad comercial. Recuerde cuando vimos los fisiócratas que ellos decían que lo único que creaba valor eran los procesos agrícolas. Ellos miraban con desdén los procesos industriales, ellos decían que eso no generaba valor y mucho más a los procesos de intercambio comercial y que eso era puro servicio y que eso no generaba ningún tipo de valor útil para el ser humano. Y ellos establecieron las leyes de producción, distribución y cambio. Recuerden lo que hemos visto de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, como según lo que ustedes investigaron más que yo, que tiene sus cimientos con los fisiócratas, ¿no? Pero se reforzó aquí más que todo con los aportes de David Ricardo, la teoría del valor, que eso también lo vamos a tocar aquí después. Bien, Adam Smith y la fuerza de especialización. Recuerden lo que les había dicho sobre Adam Smith. Él tiene un ejercicio, sí, un ejercicio muy de que sirve de ejemplo para nosotros los administradores, en el cual se toma la fabricación de un alfiler. Él decía que la especialización incrementaba la productividad. ¿Por qué la incrementaba? Porque un operario que se especializa en ciertas tareas se hace más hábil con el tiempo, en lugar de estar haciendo diferentes actividades cada día, ¿no? Entonces, él ponía el ejemplo del alfiler en ocho actividades, ocho operaciones, que no las recuerdo muy bien, pero algunas de ellas era, por ejemplo, el cortar el alambre, extenderlo, cremar el alambre, darle el cromado, hacerle la cabeza, pulirlo y luego colocarlo en una cajita. Entonces él decía que cada operario que manipulaba eso se hacía experto en la actividad, por lo menos cortar el alambre, esa persona se hacía experta y con el tiempo redundaba en una productividad significativa de ese proceso de transformación de los alfileres. Y para nosotros es muy útil porque, claro, pregonamos también la especialización de los procesos en ciertas circunstancias. Entonces, conceptos clave, división del trabajo, la especialización y la división del trabajo para nosotros en la administración es fundamental. Smith observó que la especialización aumenta drásticamente la productividad.
En una fábrica de alfileres, un solo hombre apenas haría uno al día, pero 10 hombres especializados pueden fabricar más de 48.000. Esto lo fijó él como ejemplo, ¿no? Esa mano de obra, esa mano invisible que ustedes han mencionado en sus trabajos, muy bien, cuando se les ha mandado la tarea, y de alguna manera eso emerge con los trabajos de Adam Smith. Es la idea de que los individuos, buscando sus propios intereses egoístas en mercados competitivos, terminan promoviendo el bienestar de la sociedad como si fueran guiados por una fuerza invisible. O sea, queriendo o no queriendo, al participar en los mercados competitivos y ofrecer productos de buena calidad. ¿Por qué de buena calidad? Porque cuando hay competencia, siempre el cliente se va a ir por las cosas que son mejores y a un precio relativamente razonable. Entonces esto crea una esfera, un ambiente colectivo de bienestar, y ellos, sin darse cuenta, por buscar el pecunio propio, están promoviendo el bienestar de todos los entes involucrados. Propensión al intercambio, Smith creía que el hombre tiene una inclinación natural a permutar, cambiar y negociar una cosa por otra. Y esto se vio, como lo hemos estudiado en las sociedades antiguas, en las sociedades primitivas, ¿no? Cómo los primeros intercambios hicieron que esas sociedades avanzaran. Y esto contradice un poco lo que los fisiócratas habían propuesto, que solamente los procesos agrícolas generaban valor. Se ha demostrado, y yo lo he vivido en carne propia en la vida, en los cuales muchas personas que se dedican al comercio, que lo hacen muy bien, ganan mucho más que un profesional que ha gastado varios años formándose, ¿no? Todo depende de esa solidaridad, de esa competencia, ese constante trabajo que tienen las personas para lograr sus objetivos. Bien, David Ricardo y el comercio comercial importante, los aportes de David Ricardo. Sí, como ya lo había mencionado anteriormente, y este científico economista lo refuerza acá en la Escuela del Pensamiento Económico Clásico. Conceptos clave, ventaja comparativa. Ricardo demostró que el comercio beneficia a los dos países, incluso si uno es más eficiente en todo. Lo importante es que cada nación se especialice en lo que hace relativamente mejor. Y eso lo vivimos, señores, en el mercado internacional. Las personas que son productoras de petróleo y que atienden a sus procesos eficientemente son buenas en eso. Venezuela llegó a tener a PDVSA como una empresa de clase mundial, y fue buena. Nosotros creamos varios procesos de la facultad, por cierto, de ingeniería, la bromulsión, algunos procesos de refinanciamiento del crudo por tener esas características en el país, y llegó a catalogarse en una empresa de clase mundial, algo que lamentablemente no es así actualmente, ¿no? Entonces los estados, los países que se especializan en sus diferentes procesos que son característicos de ellos mismos, claro, como voy a ser especialista por lo menos en algún insumo que no soy productor, pues allí no tiene sentido. Y sin embargo, hay países como Suiza que se especializaron en la fabricación de chocolate y que no es un insumo propio, y bueno, ahí está. Lo importante es ser bueno en algo, ¿no? Teoría de la renta, esto es importante, importante, importante. Explicó que a medida que la población crece se debe cultivar tierra de menor calidad. Claro, esto fue muy polémico y lo es polémico actualmente, lo que aumenta el costo de los alimentos y la renta que reciben los dueños de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo, a fin de proteger la producción nacional, como también pasa hoy en día, se colocaban barreras de impuestos, y eso generaba pues que se protegiera al productor local, nacional, pero que era una burbuja de tiempo porque no había una verdadera competitividad. Entonces él decía que en la medida que la población crecía, tendía a tener una menor calidad del proceso que se estaba fabricando, y que eso incidía en los costos de los alimentos y en la renta en la merma en la renta de los dueños de la tierra. Entonces él criticaba mucho eso de los aranceles, ¿no? De los impuestos de las barreras que se le colocaban a la a producción importada,
y que decía que, como apoyaban otros científicos económicos, que laissez-faire, dejar que el Estado dejara hacer lo que se tenía que hacer sin poner barreras, y que debería haber un libre comercio para que se mejorara el bienestar colectivo, que se, a través de la mejora, pues, de la productividad. En las leyes del maíz, Ricardo usó su teoría para oponerse a los aranceles que, esta complementa al anterior, ¿no? A los aranceles que protegían a los terratenientes ingleses, buscando bajar el precio del grano para, para favorecer el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Qué significaba eso? Y eso lo estamos viviendo actualmente también, que a veces se protegía la importación de, de de producción extranjera. Eso hacía que el productor local bajara sus precios y que no existiera suficiente renta para que ellos pudieran subsanar sus gastos y que les quedara un excedente para un bienestar personal y también colectivo. Entonces él criticaba todas estas cosas, ¿no? Pilares del pensamiento clásico. Características fundamentales. Laissez-faire, lo que había dicho anteriormente, dejar hacer las cosas con la mínima intervención del Estado. Defendía la plena libertad económica y la mínima intervención del Estado. El mercado es un mecanismo autorregulado. Recuerden la ley de la oferta y la demanda, que ella busca un punto de equilibrio entre el precio que quiere el productor y el consumidor. Teoría del valor del trabajo, que esto lo formuló David Ricardo. Postularon que el valor de un bien depende de la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. O sea, ellos no veían mucho otro tipo de insumos, sino más bien el esfuerzo laboral que se necesitaba para generar una unidad de producto terminado. Ya esto fue criticado posteriormente, pero en su momento fue un boom. Dicotomía clásica: separar las variables nominales, dinero, precios, de las reales, producción y empleo, sosteniendo que a lo largo plazo el dinero es neutral y no afecta a la producción real. Claro, ellos establecían que los insumos, y que lo estamos viendo también, en el corto plazo tienen la tendencia a ser variables, y eso afecta a las variables de producción y empleo. Eso es muy importante. Pero también se dieron cuenta después estudiosos que con el largo plazo las variables tienden a ser todas variables. O sea, en principio usted podía establecer una variable a corto plazo fija y variable, pero en el largo plazo todas se transformaban en variables, y que de alguna manera esas variables nominales, como el dinero y el precio, estaban afectadas directamente con la cuantía en cuanto a producción, a la relación de producción y a la generación de empleo. La distribución y el conflicto social, la trinidad de ingresos. Los clásicos identificaron tres clases sociales y sus respectivas rentas. Recuerden ustedes cuando hablábamos de, por lo menos en la escuela del mercado, que no es escuela en realidad, es algo para definir un periodo establecido, un periodo determinado, que es el mercantilismo, donde ya no eran señor feudales, ni villanos, ni siervos, sino que eran burgueses y comerciantes de alguna manera. Ahora aquí se establecen nuevas estructuras sociales que tienen que ver con los trabajos, con los trabajadores, los salarios, los capitalistas, los beneficiarios de ese proceso, y los terratenientes, los que administraban las rentas, los ingresos. Conflicto distributivo, pues como todo pasa, pues en este tipo de clases sociales siempre se presentan las pugnas, y por eso evolucionó el marxismo, porque trataba de defender el trabajador, el proletariado, la clase de los trabajadores. Entonces, conflicto distributivo. Ricardo advirtió que, dado que el valor es limitado, el aumento de uno de estos ingresos, como la renta de la tierra, necesariamente ocurre a expensas de los otros. Esto tiene que ver mucho con la ley de los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Pero en un argón político más amplio. Visión de clase. Smith veía al terrateniente como un mal innecesario, y al capitalista como un mal necesario para la inversión. Claro, ellos, recuerden que acababa de salir los Fisiócratas, en donde los terratenientes tenían un
puesto bastante significativo y ellos trataban de luchar contra eso y plantear una nueva estructura, si se quiere decir, de alguna manera decir, mediática, con respecto a los intereses que tendría que ver con esas nuevas clases sociales, sobre todo lo que es el capitalista y el terrateniente. Datos sorprendentes y verificables. Sincronía histórica. Adam Smith publicó su obra maestra el mismo año, en 1776, en que firmó la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Imagínense ustedes. Ambas obras comparten la filosofía de la libertad individual frente al control estatal. El origen del nombre, el término economistas clásicos, fue acuñado originalmente por Carlos Marx, para distinguir a Smith y Ricardo de aquellos que consideran simples apologistas del sistema, los economistas vulgares. Imagínense. El economista millonario David Ricardo era un corredor de bolsa inmensamente rico antes de dedicarse a la teoría económica, lo que le permitió influir en el Parlamento británico desde una posición de independencia financiera. Claro, con toda esa experiencia y ese puesto que tenía y sus relaciones con el Parlamento inglés, pues es de notar que sus ideas también fueron tomadas en cuenta y más que todo aplicadas. Ok, ya está lista. Conclusión e inspiración. La economía como herramienta de cambio. Los clásicos no eran observadores pasivos, sus teorías buscaban derribar privilegios feudales y mercantilistas para fomentar el progreso. Esta escuela del pensamiento económico surgió como también una reacción a los que son los mercantilistas, los burgueses y los que son los fisiócratas, ¿no? Los terratenientes y toda esta gente que se enriquecían a extremo a cuestión de otros elementos de ese escenario económico, como son los trabajadores o los obreros, ¿no? Los campesinos, los siervos. Mentes frías y corazones ardientes. El estudio de la economía clásica enseña a usar el rigor analítico, mente fría, para comprender problemas sociales profundos, corazón ardiente. Ellos decían, bueno, si el trabajador era bueno para tal cosa, era bueno para eso y se le debía pagar lo justo, pero si no servía, para afuera. Y eso tenía un rigor estricto, una mente fría para tomar ese tipo de decisiones, pero que era para el bien de la persona que estaba involucrada, ya sea el capitalista o el mismo empleado, obrero, que le tocaba la labor de hacer lo que se le solicitaba si era seleccionado. Entonces era corazón ardiente para trabajar. Legado. Sus preguntas sobre qué determina el valor y cómo se reparte la riqueza siguen siendo el corazón de la economía moderna y es la lucha de la mayoría de los economistas, ¿no? ¿Cómo se debe distribuir la riqueza? ¿Bajo qué entorno de adoctrinamiento político? Eso es importante considerarlo. Bien, con esto terminamos esta clase teórica. Vamos entonces a leer un poquito sobre la parte práctica que tiene que ver con las funciones de producción y el último caso que nos toca eh, para esta clase, ¿no? Vamos a ver por aquí si tenemos. Bueno, nosotros ya hemos trabajado dos casos fundamentales de lo que es la teoría microeconómica, la teoría de la producción, que es las funciones de producción con un insumo variable y los demás supuestamente fijos. Después vimos la relación de la producción de la cantidad de producto que se desea obtener óptimamente cuando dos insumos son variables, ¿no? O sea, donde se maximiza de alguna manera esa combinación de productos bajo una recta presupuestal de costos asignada o el hecho de minimizar los costos dada una cantidad de producción, y eso ustedes ya lo han desarrollado. Ahora vamos a ver otro caso que tiene que ver con lo que se llama la producción conjunta acoplada. ¿Qué significa la producción conjunta acoplada? Que es otro caso de funciones de producción, que en este caso tenemos un supuesto
de un solo insumo, y con ese insumo compiten dos tipos de productos. Por ejemplo, si en el mercado, si nosotros nos dedicamos a generar producción de cuero, tenemos varias alternativas, pero supongamos que tenemos dos alternativas significativas. Producir zapatos o producir carteras para damas, ¿no? Entonces hay un sumo significativo ahí que se utiliza. No es que no se desmerezca los otros tipos de insumos, sino que nosotros vamos a considerar uno fundamental. Entonces hay una pugna allí. O generamos más zapatos, pares de zapatos, o generamos más carteras. ¿Cuál es más beneficioso para nosotros, no? De acuerdo a la demanda y a los precios del mercado. Entonces, este caso trabaja de esa manera. ¿Cuál es la combinación óptima de los dos tipos de productos a fin de, 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 de establecer una cantidad de inversión de costo? Pero concretamente los dos casos los vamos a ver a continuación. Entonces, producción conjunta, relación producto-producto, está la relación la relación insumo-producto, está, que fue el primer caso que vimos, está la relación insumo-insumo, que fue el segundo caso, y estamos viendo esta relación que es producto-producto. Entonces el objetivo, determinar las combinaciones óptimas de productos. Bueno, cuántos pares de zapatos y cuántas carteras se deben generar a fin de maximizar la producción o disminuir los costos, o maximizar el ingreso y disminuir los costos. Esa es la idea. Entonces, determinación de las combinaciones óptimas de los productos. ¿Cuál combinación de productos proporciona máximo beneficio o minimiza los costos? Entonces, ¿qué es la producción conjunta acoplada? Es cuando se puede obtener dos o más productos de un proceso de producción, pero la cantidad que se obtenga de uno de ellos estará sujeta a la cantidad que se obtenga del otro. O sea, si se producen más zapatos, pues se produce menos cartera y viceversa. Si se produce más cartera, menos pares de zapatos. Entonces, la producción conjunta acoplada tiene esta relación, esta esta función que por lo general se le denomina curva de transformación, esta que está aquí. ¿Mm? Y ella va a competir con una curva que es la de ingreso. Nosotros vamos a trabajar similarmente con los casos que ya hemos visto, pero acá yo quisiera que ustedes trabajan con el método de Lagrange. Me imagino que ustedes saben trabajarlo, si no yo les voy a dejar un video explicativo, pero para eso ustedes están viendo elementos de economía en este nivel, porque ustedes tienen que aplicar las matemáticas que ustedes han visto, ¿no? La característica, fíjense el modelo que se diferencia del anterior, ¿no? La relación insumo-insumo. Acá tenemos una curva de transformación, que es esta que está aquí, ¿no? Con una pendiente diferente a la que hemos visto. Y tenemos una recta que es la de ingreso, no hizo costo en este caso. Y la idea es buscar este punto que me satisfaga esa combinación de productos finales versus un determinado insumo. Entonces, esto es importante. Dada una cantidad específica de insumo, maximizar la combinación de productos. Y el otro caso, dada una cantidad máxima de producción que debe establecer, bueno, la producción máxima es esta, minimizar el costo del insumo. Entonces, estos casos, señores, no son muy difíciles. Al final de la guía, hay un ejercicio resuelto con multiplicadores de Lagrange. Pues, aquí hay un ejemplo, ¿no? Que no necesariamente es de curva de transformación, pero la metodología es la misma, ¿no? Por cierto, este problemita tuvo un caso, bueno, un caso muy particular en la facultad, con unos estudiantes que lo resolvieron, pero de otra manera. Bien, este problemita ustedes lo pueden resolver primero si quieren practicar, y bueno, es que la idea es conseguir esos dos valores, ¿no? Y del producto 1 y del producto 2. Acá estamos hablando de la competencia de dos productos, no insumos, productos, ¿no? Y tienen un video en el cual yo lo busqué y yo creo que les va a servir mucho. De todas maneras, como siempre, pues yo estoy a la orden, que ustedes me escriban. Pero hay algo que me tiene un poco molesto, de verdad. Yo tengo que verificarlo porque lo vi por encima. Es que hay gente que está plagiando, se está copiando los trabajos. Y yo, si llego a ver, aunque sea
una página, un párrafo que está exactamente igual, yo anulo esas actividades. Porque no podemos estar formando gente que tiene unos principios muy polémicos. Entonces yo sí, eso sí se lo advierto, yo demostrable. Si yo veo que eso es igual, exactamente igual, yo anulo esas actividades para ambas personas o para las personas que estén involucradas. Eso yo nunca, gracias a Dios, cuando estudié tanto en primaria, secundaria, eh, eh, especialización, en mi maestría y doctorado, me copié. Eso es abominable para mí y no voy a permitir ese tipo de situación. Y por otra parte, he visto una gente que hay unos trabajos bellos, hermosos, y hay una dedicación a elaborar por lo menos los productos, los gráficos y las conclusiones a las cuales llegan. Y eso a mí me compensa un poco a esa gente burda, a esa gente chabacana, ordinaria, marginal, que busca las cosas nada más para copiarse. Ahí hay un caso de una persona que me pregunta, ay, profe, ¿y vos va a evaluar todo? Pues claro que, ¿para qué lo estoy dando? Y, ay, eso es mucho. No, señor, esa persona floja tiene que, más le estoy poniendo el ojo a ver cómo me va a salir, porque esas son las primeras que hay que verificar a ver si son buenas estudiantes. El que es el buen estudiante para mí, para siempre va a tener mi admiración. El que es flojo como esa persona, chao pescado, como dice el dicho. Bueno, muchachos, entonces quedamos así y bueno, hasta acá llegó la clase y lo mejor para ustedes, de verdad, se les aprecia. Chévere, pues.